Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia o enciendas tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, por favor. Es interesante que desde Juan capítulo 11, no lo busquen ahora, solamente voy a hacer referencia a esto. Juan capítulo 11, ante ese milagro tan extraordinario como fue la resurrección de Lázaro, en medio de toda la conmoción por la tristeza de María, de Marta, la familia que le pide que venga con urgencia hacia Betania para ver que Lázaro estaba muy grave, que era una enfermedad incurable, que no había mucha esperanza, solo él podía hacer algo en medio de todo ese proceso. Entonces Jesús, en vez de dirigirse de manera inmediata hacia Betania, hacia ver la familia, hacia ver a su gran amigo Lázaro, Jesús toma una dirección diferente. Se demora más de casi una semana en llegar de vuelta a Betania. Al contrario, cambia de rumbo, va hacia otra dirección, se expone y los discípulos no podían entender qué era lo que pasaba. ¿Por qué Jesús no responde de manera inmediata ante el pedido de la familia de Lázaro de ir y acudir y poder ayudar en medio de todo este proceso? Así que aún toda esta forma de proceder de un Jesús que parecía casi insensible, parecía casi que no puso atención en esto que le pidió la familia. Jesús llega a Betania, la ciudad entera conmovida. Sale Marta, sale María, lo reciben no con un festejo, no con una calurosa bienvenida, no había un comité de júbilo, era un ambiente de duelo, de tristeza, de muerte, y Jesús aparentemente llegó tarde. Mi reloj que está hablando. Entonces parece que Jesús llegó tarde. ¿Qué pasó con todo este proceso? ¿Por qué Jesús actúa así? De repente Jesús se para frente a esa tumba, pregunta dónde lo habían puesto. Jesús declara en diferentes pasajes de todo el Antiguo Testamento. Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor hoy acá? Y este hecho fue una repercusión tan grande. Jesús ordena que se mueva esa piedra, la corren, y dice, pero Jesús, ¿no te das cuenta que Lázaro ya lleva muerto 4 días? Es imposible que pase algo, ya el cuerpo tiene olor a muerto, está atado de pies, de manos, tiene ya todas las vendas puestas, de acuerdo a lo que era todo el ritual judío. Jesús, ¿cómo que no entendés qué es lo que está pasando acá? Y Jesús ordena esto y frente a esa tumba no es que baila un carnavalito, no es que se pone a saltar, no es que se pone a gritar, no es que arma la danza de la lluvia, no. Dice que Jesús se para frente a esa tumba y ora una oración tan dulce al Padre y le dice, Padre, gracias, porque sabía que para una hora como esta vos me preparaste semejante ambiente. Y yo sé que todo lo que pida, sé que lo vas a hacer. Y en medio de una oración no desesperada, no en pánico, no en un ataque de ansiedad, no con incertidumbre, como podríamos haber orado cualquiera de todos nosotros, sino que Jesús ora una oración dulce al Padre. Y luego que hace esa oración, esa profunda adoración, da la orden, llama al muerto, al que estaba muerto por su nombre, lo llama a la vida y de repente sale la momia de Lázaro. No era una momia, sino que Lázaro se sale caminando y sale con todas las vendas. Y Jesús da la orden de manera inmediata que le quiten las vendas y que lo dejen ir libre. Esa repercusión de semejante milagro, de esa resurrección, de ese hecho, fue un impacto que se hizo famoso ese hecho
en todas partes, en todo Israel. Ahora, ¿fue Lázaro el único que Jesús trae de la muerte a la vida? No, la hija de Jairo, bueno, y otros hechos más. Pero este fue uno de los últimos milagros públicos que Jesús hizo y que fue muy, pero muy llamativo, porque semejante fama, semejante repercusión, trajo un impacto tan grande que llegó a los oídos de los políticos, de los gobernantes, del poder religioso y el movimiento que seguía a Jesús a todas partes, porque no eran 12 nada más, eran muchos los que seguían a Jesús a todas partes. Comenzó a tomar una gran repercusión y una notoriedad en todas partes. Entonces ahora esto fue una parte tan clave, porque a partir de ahí el ministerio público de Jesús cesó. Y dice que esos últimos meses Jesús los dedica específicamente con los suyos, con sus 12, para entrenarlos para el evento que iba a cambiar toda la historia. Ahora, imagínate todo este proceso, este Jesús que tenía poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre las tormentas, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre muchos hechos tan llamativos. Este mismo Jesús entra en un proceso muy crítico. Y Jesús sale de todo ese escenario público sabiendo lo que la gente pensaba y sabiendo que su hora estaba muy cercana. Así que no es que Jesús estaba escondido por temor, ni por miedo, ni por un ataque de pánico, ni por temor a la persecución. Sabía que la hora ya estaba dictaminada. Si uno lee en Juan capítulo 11 y luego lee con detenimiento Juan capítulo 12, ve cómo los mismos del poder religioso ya habían tramado la forma en que iban a capturar, en que iban a llevar preso, en que iban a matar a este Jesús. Lucas 23, ahora sí, vamos a leerlo. Entonces, dice versículo 1, todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato. O sea, el concilio de los fariseos, de los rabinos, el poder religioso más importante de ese momento, en medio de todo un apoyo logístico del ejército, de soldados romanos, de toda una comitiva, donde Jesús los recibe en ese monte y le dice, ¿por qué vienen así? ¿Acaso no me vieron que yo estuve en el templo, en la sinagoga, enseñando todos estos días? Y me vienen a atrapar en este lugar como si yo fuera un hombre peligroso o como que si yo no supiera lo que iba a ocurrir. Esa coherencia, esa frescura de mente, de pensamiento, esa entereza, esa cordura de Jesús es llamativo, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Y yo disiento un poco de lo que dice el video, que Jesús lloraba y que estaba con este quebranto de no querer morir y morir de esa manera. Yo creo que el mayor quebranto que estaba en el corazón de Jesús no era ni siquiera la muerte y la muerte de cruz. Era la gran separación que por primera vez en toda la eternidad Jesús iba a sufrir por esas horas, por ese momento, el distanciamiento que por primera vez en toda la historia el Padre le da vuelta la espalda y rechaza a su Hijo amado. No creo que el temor de la muerte fuera un problema para Jesús, ni creo que el temor al sufrimiento, ni tampoco mucho menos un temor a la muerte y la muerte de cruz, aún con el salvajismo, la crueldad, la forma terrible en la que Jesús fue puesto en esa cruz. Ninguna de todas estas cosas, sino el hecho de soportar que por un instante el Padre lo rechazara, le quitara la mirada, le diera vuelta la espalda y se distanciara de él, eso era suficiente quebranto para semejante relación de amor
a lo largo de toda la eternidad. Imagínate lo que fue ese momento. Entonces fue ahí en la que lo presentan, primero lo llevan preso, algunos intentan defenderlo, Pedro que saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados, Jesús que lo reta, le cura esa oreja en el momento. Frente a ese escenario de lo que estaba ocurriendo, Juan nos da hasta más detalle de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero es tan importante que podamos ponernos en las sandalias o en los zapatos de algunos de todos estos personajes para tener evidencia, para tener entendimiento, qué ocurrió ese jueves, qué ocurrió en ese viernes, por qué es tan importante un día como hoy. A veces estamos tan impregnados por culturas, por tendencias, por tradiciones, porque es un día feriado, porque es un día que no se trabaja, aparentemente, es un día que no hay tantas ocupaciones, pero de a poco parece que nos vamos olvidando la verdadera tradición cristiana. ¿Por qué celebramos esta fecha? ¿Y qué es lo que ocurrió en ese momento? Así que dice que este grupo lo llevan al único que podía intervenir y que podía dar sentencia y que podía realmente dictaminar la muerte de este Jesús. Este poder religioso que lo lleva. Ahora, este poder religioso de fariseos, de maestros de la ley, de la gente del Sanedrín, de los más importantes del poder religioso de todo ese momento, de la cúpula más importante. Mi pregunta es, ¿ellos sabían que el que estaba delante de ellos era el verdadero Mesías? Este Mesías que era la gran promesa de Dios a lo largo de más de 8 a 9 siglos, que se profetizó acerca de la venida del Mesías. Aún es más, desde Génesis hasta Malaquías, esos 39 libros describen los diferentes aspectos del carácter de Jesús de manera anticipada. Pero si eso no fue suficiente, Isaías declara netamente cómo iba a venir este Mesías. Aún los salmos, David declara esto de manera tan clara. Este Jesús tan esperado, un Mesías que iba a ser un revolucionario en lo cultural, en lo religioso, en lo político, en lo social, que iba a traer libertad después de tantos siglos de esclavitud, maltrato, sometimiento, castigo, opresión, pérdida de libertad, no tener una identidad propia, sometidos por otros pueblos durante muchos imperios diferentes. Este gran Mesías que venía a traer este cambio, ahora todas las señales físicas, legales, documentadas a lo largo de tantos siglos, recaían sobre este Jesús. Esta gente no era improvisada, no era gente ingenua, no era gente que no tenía entendimiento. Ellos leían, meditaban, investigaban, hasta le sumaron más de 400 tipos de leyes nuevas a los mandamientos que el Señor dio a través de este Moisés. O sea, este pueblo conocía, este grupo religioso conocía. Algunos pensadores dicen que no tenían ese entendimiento claro si realmente entendían si este era el verdadero Mesías. Yo pienso esto y yo creo esto. Estos conocían, pero este Mesías no era lo que ellos esperaban. Jesús no vino a hacer lo que se había declarado durante muchos siglos. Sí caía justo la fecha, el lugar, la familia, el vientre de esa virgen, sí las secuencias, sí lo que iba a ocurrir, hasta el nombre. O sea, conocían todas esas señales. Pero este Jesús, este Mesías, vino a confrontarlos, vino a denunciarlos,
vino a mostrarles la religiosidad, vino a mostrarles la gran ceguera, vino a mostrarles que seguían una doctrina y un formato que los había secado. Y Jesús los llamó sepulcros blanqueados, blancos por fuera como limpios, pero muertos por dentro, con olor a podrido. O sea, Jesús no se ganó la simpatía, ni fue el gran admirado, ni fue el gran buscado, porque Jesús lo llamó por su nombre. Ahora, este Jesús vino a confrontar lo que estaba establecido, lo que se había naturalizado, lo que se había secado, lo que se había endurecido en el corazón de cada uno de ellos. Este pueblo que estaba guiando a toda una nación hacia una muerte espiritual que ya estaba establecida entre ellos, que crearon una distancia y crearon una barrera y un peso a la hora de querer seguir a Dios en sus vidas. Este Jesús, perdón que me tomo este tiempo, pero no podemos seguir leyendo sin poder entender el contexto de por qué ocurre esto. Entonces, este Jesús vino a denunciarlos, a confrontarlos, a exponer públicamente lo que ellos tramaban y lo que habían hecho. Y esto mismo confrontó a estos religiosos que pensaran de esta manera. Ahora, ¿alguna vez planeaste en tu mente la muerte de alguien? ¿Llegaste al punto de semejante violencia y semejante situación? ¿De qué manera matar a alguien? Eso ya es un grado de una persona en un estado psicótico que pierde cualquier tipo de empatía, cualquier tipo de sensibilidad, que pierde cualquier dominio propio, que la situación lo lleva a un punto que lo supera de tal manera que llega a tal punto de planear la muerte de alguien para sacarse ese peso de encima. Así hicieron este grupo, planeando la muerte de manera intencional de alguien que les molestaba, de alguien que les estorbaba, de alguien que no les dejaba seguir con su poderío, con su dominio, con sus creencias, con sus doctrinas, con sus enseñanzas bíblicas, con alguien que venía a traer disturbio y a incomodar lo que estaba parado entre ellos durante tanto tiempo, con alguien que les venía a confrontar y a sacarlos de esa área de poder. Estos mismos planearon la muerte de este Jesús. Nosotros nos horrorizamos y nos espantamos ante este poder religioso cuando Jesús vino a estorbarles, a molestarles, a impedirles, a confrontarlos, a derribarlos de sus posturas, a exponer la verdadera hipocresía y mentira de ese poder religioso, a confrontar estos ciegos que guían a otros ciegos. Pero nosotros, cuando Jesús viene a nuestras vidas y nos confronta con nuestra propia ceguera, con nuestras agendas equivocadas, con un Jesús que no va de acuerdo a mis intereses, con un Jesús que no me dice lo que yo quiero escuchar, con un Jesús que aparentemente llega tarde, con un Jesús que aparentemente no se ubica en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo busco, sino un Jesús que viene a estorbarte, a confrontarte, a derribarte, a exponer nuestras verdaderas empresas destructivas que se originan en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo primero que hacemos cuando alguien nos molesta, cuando alguien estamos en desacuerdo, cuando algo no nos gusta, cuando algo viene a desarmarnos de lo que creíamos, nos molesta, nos produce dolor, nos produce rechazo, nos produce enojo, nos trae injusticia. Y es más, en un momento de verborragia, vomitamos una cantidad de argumentos contra lo que yo creo que es injusto,
contra lo que contradice lo que yo quiero, cuando va en contra de mis intereses, de mis deseos, de mis propias empresas. Nos enfocamos en estos que le pusieron la sentencia a Jesús. Pero nosotros hacemos lo mismo cuando Jesús no opera en mis propios intereses. Ahora dice, versículo 2, comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey, usando las técnicas y los argumentos sociales, políticos, económicos, el propio poder religioso. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó de manera sabia, tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre, pero insistían. Con sus enseñanzas, causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Como le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, un gran enemigo y rival, un archirrival. Dice, porque Galilea está bajo la jurisdicción de Herodes. Y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Ahora, ¿qué cosa? Que la parte más empática estaba en el lugar más distorsionado, más equivocado. No estaba de los religiosos, estaba de los políticos y sobre todo de un archienemigo de Pilato como era este Herodes. Y este Herodes tenía interés, estaba como curioso, escuchaba de lo que ocurría y le fascinaba, hasta tenía una cierta admiración. Dice que le hizo muchas preguntas y Jesús se negó a responderlas a todas. Dice, entonces dice, versículo 10, mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. O sea, estaban resubidos al carro, manifestados, endemoniados, furiosos. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Importante que pongas atención, porque después voy a terminar con este relato final. Estos soldados que se burlaron, ¿qué ocurre con ellos? Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. ¡Qué tremendo! Para mí no es un detalle más que Lucas registra acá. La presencia de Jesús reconciliaba hasta elementos como estos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió como si fuera un paquete. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó, mátalo y suéltanos a este tipo, el Barrabás. Este sí que era un heavy de los heavy. Este Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por un asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús,
pero la multitud seguía gritando que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Esta multitud era la misma que le habían dado la entrada triunfal a Jerusalén. Eran los mismos que lo habían seguido en un momento. Cuando Jesús ya no les dio de comer a la multitud, cuando Jesús ya cesó de hacer estos milagros, señales y prodigios entre ellos, cuando Jesús ya dejó de complacer a las necesidades de ellos y comenzó a hablar del precio de seguirlo a Él, lo que costaba seguir a Jesús, dejar a tu padre, a tu madre, a tu tierra, a tu casa, a tu familia, cargar tu propia cruz y seguirlo a Él. Cuando Jesús habla del precio de seguirlo, dice que la multitud se echó atrás. Dejó de seguirlo. Ya dejó de ser ese Jesús espectacular, ese Jesús, la gran estrella, el gran héroe, el gran popular, el gran famoso. Dejó de haber ese, permitime llamarlo casi un poquito más cruel, ese circo alrededor de Jesús. Y se transformó en una imagen ya no tan atractiva, no tan deseoso de seguirlo. Cuando Jesús ya habló del compromiso, de la renuncia, de la entrega por completo, de darlo todo para seguirlo a Él, la multitud se echó atrás. No solo que se echó atrás, ahora acá se da vuelta y ahora claman por justicia a ese que les traicionó, a ese que no respondió como ellos querían, a ese que ya no satisfacía las verdaderas necesidades de la popularidad, que dejó de hacer eso que era llamativo, que era encantador, que era increíble, y a este Jesús que se comenzó a meter con la vida más profunda de cada uno de ellos. Entonces, versículo 26, cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pobre tipo que se cruzaba ahí, le pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban de manera desconsolada. Entonces Jesús se dio vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no daban de comer. Dice: la gente se suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogarán a las colinas, entiérranos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados, como tirando suerte a quién le tocaba qué cosa. Esto que estoy haciendo es un relato de ese momento, de ese instante, de ese momento tan crucial, un viernes en la mañana. Esto ocurre a las 9 de la mañana. El deceso de Jesús ocurre a las 12. Todo eso ocurre en un periodo de 3 horas. Primero el latigazo, la tortura, la burla, los escupitajos. Luego cómo lo llevan a esa cruz. Ya un Jesús casi en agonía y moribundo, y cómo lo clavan en esa cruz. No es ni como te lo muestra la película La Pasión, que aún es morbosa, pero eso no es ni siquiera una parte de la realidad de cómo fue esa muerte y la muerte de cruz. Frente a esa vergüenza pública, frente a esa tortura, frente a ese flagelo, la peor muerte que podía ocurrir. Convengamos, esta no fue la primera muerte de cruz, ni tampoco fue la última. Hubieron muchas antes y muchas después.
Y estos soldados ya estaban experimentados en semejante tipo de muerte morbosa, cruel, hasta cínica. Entonces, frente a todo este proceso, dos criminales a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús, esbozando en sus labios una oración, perdona públicamente a los que hicieron semejante tragedia, semejante acto criminal, morboso. Y desde esa cruz, derramando amor y perdonándolos. ¿No es extraordinario? Por eso que la muerte y la muerte de cruz no era la gran tragedia de Jesús. Entonces es en ese momento, versículo 35, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, ese gran elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio o vinagre para que bebiera para prolongar su agonía. Dice, y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló, así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros propios crímenes, pero este hombre no ha hecho nada de malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, aún en su agonía, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este criminal, con temor de Dios, con conciencia propia, con coherencia y entendiendo la gravedad de su pecado y que merecía morir por su propio pecado, tenía más sabiduría que todos los líderes, que todos los soldados y que toda la multitud que celebraba la muerte de este Jesús. Este solo tenía más empatía y más sensibilidad que toda una multitud. Porque él entendía que no se merecía nada y sin embargo Jesús le otorga todo. Le otorga la entrada a su reino. ¿De qué lado y qué postura vas a tomar frente a esta cruz? ¿Como un líder religioso? ¿Como la multitud que no entendía ni empatizaba con este Jesús que dejó de hacer el circo alrededor de ellos? ¿Con los soldados? ¿O con este criminal? Entonces es en este momento que ocurre este evento que cambia la historia. Versículo 44. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad. Hasta las 3 de la tarde. ¡Wow! ¡Qué momento! O sea, imagínate, desde las 9 de la mañana, que se calcula aproximadamente, hasta las 3 de la tarde. Es un proceso de 6 horas en una agonía tan cruel. Y dice, la luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó a la mitad. Y no se rasgó como usualmente uno lo pensara, de abajo hacia arriba. Dice que se rasgó de abajo hacia arriba, no de arriba abajo. Es una señal contradictoria a la lógica humana, pero responde a un proceso muy simbólico, que hoy no voy a entrar en ese proceso. Y después dice, Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. En otras versiones, en la forma más tradicional, dice, consumado es. En otras palabras, diciendo, Padre, todo lo que me diste, todo lo que me encomendaste, todo lo que soñamos desde la eternidad,
Dice, todo lo que hemos planeado, todo lo que hemos soñado, hoy se cumple en este sacrificio. Hoy no me quedó nada pendiente. Todo lo que nos hemos determinado, todo para lo cual he venido, todo por lo cual he dejado todos mis derechos, mis privilegios, mis atributos, mis divinidad, todo lo que me diste, todo, lo he cumplido. Por lo tanto, consumado es. He terminado esta gran tarea. Wow. ¿Cuántos quisiéramos, antes de morir, declarar con nuestros labios, todo lo que me dijiste, todo lo he terminado? Qué plenitud, qué satisfacción, qué gozo el saber cuando uno termina una tarea. Imagínense, nosotros nos alegramos cuando terminamos una tarea simple, básica, común, hasta rutinaria o hasta un poco más compleja. Pero el plan que Jesús acababa de terminar, que lo había cumplido por completo, era mucho más que todos nuestros planes juntos. Y un plan que afectaría los próximos siglos venideros y que cambiaría la historia para toda la eternidad. Este Jesús ahí clamando, de repente dice que el cielo se oscurece. Ahora, ¿qué pasó con el sol? Que es, bueno, cualquiera puede tener un día nublado, cualquiera puede tener un día medio tormentoso, medio complicado, pero esta tormenta, esta oscuridad, no era una oscuridad común, no era una oscuridad más, era algo sobrenatural que se estaba manifestando desde los cielos a la tierra. Imagínate que el que estaba colgado ahí no era uno más, era el Hijo de Dios. Y yo entiendo que en ese escenario, en ese momento de esa gran oscuridad, Pablo nos da una descripción tan extraordinaria. Pero déjame terminar de leer este episodio. Y dice, cuando el oficial romano, que tenía mucha experiencia de poner a muchos en esa cruz y de haber matado a muchos, tanto él como todos los soldados, el centurión, encargado de la ejecución, vio lo que había sucedido. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió de otros momentos, de otras crucifixiones, de otros tipos de muertes en la cruz? ¿Por qué quedó admirado? Y dice, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Si este mismo que lo había golpeado, que lo había torturado, que lo habían lastimado, que rompieron sus ropas, que las repartieron entre sí, que hicieron una burla tan terrible de él en privado, luego en público, luego frente a esa cruz. ¿Qué cambió en la mirada de este centurión, de estos soldados, que dice que se fueron de ese lugar? Dice, mira, versículo 48, y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había ocurrido, regresaron a casa con gran dolor. Pero otros, dice en otra versión, que se iban golpeándose el pecho, diciendo, ¿qué hicimos? ¡Qué tragedia! ¿Qué cambió? ¿Cómo quisiera que tuviéramos? Hasta ahora no hay ninguna película que haga evidencia de esto. Pero quiero que uses tu imaginación conmigo y que te imagines ese momento y que podamos recrear ese escenario. Si Jesús nos permitiera, si el Padre abriera los cielos y nos dejaría ver por unos segundos ese escenario, ¿qué veríamos? Yo me puedo imaginar las potestades de las tinieblas que habían gobernado, que habían sentenciado y manipulado, e influenciado y poseído la vida de millones y que tenía en sus manos el poder de la muerte. Se hicieron presentes en ese lugar, se dieron cita y se encontraron en ese lugar
para ver el hecho histórico de toda la humanidad, diciendo, por primera vez en toda la historia, hemos provocado el dolor más grande en Dios el Padre. Le hemos clavado la puñalada más dolorosa en el corazón del Padre. Hemos matado a Jesús. Y se reunieron de todas partes. Yo creo que esa gran oscuridad fueron mucho más que nubes oscuras. Creo que eran los demonios danzando y había hasta olor a azufre, olor a muerte, olor a pecado, olor nauseabundo en medio de un festejo. Pero fíjate, acompáñame a leer en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Colosenses 2, versículo 13 en adelante. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios le dio vida con Cristo al perdonar, que dice, algunos pecados. Que dice, todos nuestros pecados. Y acá viene el versículo. Pablo no estaba presente, no se habla de él presente en esta ejecución. Sí, en la del primer apóstol mártir, pero no se habla que él estaba presente. Por eso que se le dice el apóstol de la revelación, porque él escribía y él relataba escenas como si hubiera estado presente. Y este es uno de ese ejemplo. Y dice, él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Sabías que sobre tu vida había una sentencia que por todos tus pecados, por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad, por toda nuestra perversión, las nuestras, las de nuestros padres y de todas las generaciones, había sobre nuestras vidas una sentencia de muerte con una acusación directa hacia tu vida? Y Pablo describe este acto, lo que te sentenciaba, porque nos merecíamos la muerte vos y yo. Esto era lo que nosotros éramos dignos, solamente la muerte. Dice que Jesús arrancó esa tabla, esa acusación, esa sentencia, eso que se había determinado, y lo puso en esa cruz con él. Y el próximo versículo dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Cómo te imaginas esta celebración, este triunfo, esta vergüenza? Porque dice en otra versión, y los avergonzó públicamente. ¿A quiénes? A demonios, a potestades, a principados de maldad que se hicieron presente en esa muerte de cruz. Dice que Jesús los humilla, los aplasta, los avergüenza, les quita poder, dominio, control, sentencia, acusación, culpa. Les quita el poder que habían tenido durante tantos siglos. Y les dice, a partir de ahora, nunca más tendrán influencia, ni poder, ni dominio sobre la población. A partir de ahora, todos los que me elijan tendrán esta vida nueva en mí, porque yo he pagado el precio. No hay más deuda. ¿Cómo pensás que Jesús celebró esta victoria? No les hizo con la nariz como pito catalán, no le dijo, bu, bu, malo, malo. No fue ni siquiera protocolar, no fue ni siquiera, ay, ustedes son unos malvados. No fue ni siquiera amable, no fue ni siquiera respetuoso. Me puedo imaginar, no sé cómo será tu Jesús, pero mi Jesús es violento.
este Jesús que entró y comenzó a darles patadas. Y les comenzó a dar con látigos. Y les comenzó a pegar, no sé con qué cosas espirituales. Yo quisiera haber tenido más, haber estado en ese momento. Porque viste, a veces cuando uno se ceba o se pasa, cuando ve una película muy violenta que hace justicia, uno lo celebra y dice, ¡dale, matalo a ese tipo! Imagínate estar ahí presente, Jesús haciendo un malambo, un zapateo arriba, bien criollo Jesús, ¿no? Bien argentino, haciéndole un zapateo a los demonios, a Satanás, a los principados y quitándoles el poder de una vez y para siempre. Imagínate que cuando fueron 3 días de muerte, el estrago que habrá hecho en el infierno, el estrago que habrá hecho en las regiones celestiales. Dice que semejante acontecimiento produjo un temblor en toda la tierra. Dice que algunos muertos vinieron a la vida. Y fue tanto el impacto. Y otra vez, cuando volvemos a este hecho, que los soldados y el centurión y la multitud decían, hemos matado al equivocado, este era inocente. ¿Por qué pensás que les cambió la mirada? Porque estaban viendo con sus propios ojos que el cielo se abrió, que el Padre les permitió ver el escenario de humillación pública a los principados, a los demonios, a las potestades, y les arrancó de una vez y para siempre la sentencia que nos condenaba a muerte, a vos y a mí. Cuando hablamos de Viernes Santo, estamos hablando de este acontecimiento que no puede quedar detrás de una comilona, no puede quedar detrás de una tradición, no puede quedar detrás de un huevito de Pascua, que no tengo nada en contra, sino que tenemos que reverenciar este día como realmente ha sido, es y será. Amén. Pónete de pie. Wow, 55 minutos pasaron. Oh. Señor, gracias, porque el acta que nos era contraria, como dice en Reina Valera, el acta que nos acusaba, que nos condenaba, que nos mortificaba de toda mi deuda, por mi pecado, por mi maldad, por mi perversión, porque lo que era justo era que yo muriera en esa cruz. Cada uno de nosotros que muriéramos en esa cruz. Eso era lo justo, eso era la justicia divina, eso era lo que nos merecíamos. Pero qué tremendo que esa cruz cambió mi historia una vez y para siempre. Qué tremendo que hoy celebramos este hecho que todavía no ha perdido poder, que no ha ni siquiera menguado un poquito, que no ha perdido dimensión e impacto, que no ha perdido alcance, que no se ha debilitado ni un poquito. Ahora sí, nosotros hemos perdido entendimiento, hemos perdido frescura y hemos perdido hasta casi el privilegio de ser llamados tus hijos por tradición, por cultura, por ignorancia, por pobreza bíblica, por no entender y dimensionar el impacto que ha sido ese escenario, ese momento. Y yo oro que vos puedas avivar en la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada niña, de cada matrimonio, de cada familia, de cada soltero y soltera, que vos puedas avivar el verdadero sentido de la cruz en mi vida. La cruz
que no se transforme en un amuleto para llevar colgado en el cuello o en una mano, en un reloj o en una pulsera o en una cadenita o en un aro o hasta siquiera en un tatuaje. Que no se transforme en un amuleto para espantar vampiros o demonios, sino que la cruz vuelva a recuperar su valor en mi vida hoy. Que cuanto más aferrados estamos a esa cruz, cuanto más aferrados estamos a ese amor derramado en esa cruz, menos poder tendrá el pecado sobre mi vida. Menos poder tendrán las tinieblas para influenciar mi vida. Cuanto más aferrados estemos a esa cruz, cuanto más entendimiento, más revelación, más frescura tengamos de esa vivencia de la cruz en nuestra vida, más muerto a nosotros y más vivos para vos. Como Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Señor, restaura, renueva, reconcilia, despierta. Señor, que todo ese entendimiento de la cruz que se haya empolvado, entenebrecido, oscurecido, adormecido entre nosotros, porque ha perdido la significancia y la relevancia de por qué lo vivimos, por qué te seguimos, por qué te amamos, por qué te anunciamos, por qué predicamos, por qué hacemos evangelismo. Que vuelva a recuperar la verdadera dimensión de amor que vos pagaste en ese escenario tan terrible, pero una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Levanta tus brazos por un momento más al Señor, tus brazos al cielo, y decirle al Señor, gracias por esa cruz. Gracias por ese amor derramado por mí. Yo no me merecía ese amor. Yo no me merecía semejante favor. Yo no me merecía que murieras por mí. Yo no merecía ni que pensaras en mí. Solo me merecía tu muerte. Pero tu amor y tu gracia han sido gigantes al lado de semejante miseria mía. Pero vos viste mi miseria, viste mi condición, viste mi maldad y no pasaste de largo, no te burlaste, no me despreciaste, no me sentenciaste, no me condenaste, ni siquiera me culpaste. Me viste con ojos de amor y dijiste, mi cruz valió la pena por tu vida. Por eso, Señor, en esta noche te decimos con todo nuestro corazón, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por semejante amor. Gracias por semejante amor. Por semejante amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abrí tu corazón en tus propias palabras y dale gracias al Señor por su obra a lo largo de todos estos años, de todo este tiempo o meses. Pero decirle, Señor, gracias. Gracias por ese amor incalculable pagado por mí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.